En este vídeo vamos a ver cómo hacer copias de seguridad completas de un teléfono Android y almacenar esas copias en una tarjeta microSD o directamente a un pendrive que conectes por USB. Cuando digo copias completas, ¿a qué me refiero? Pues por ejemplo puedes copiar totalmente con tus datos y configuraciones las aplicaciones instaladas que tú elijas, ya sean aplicaciones de sistema o las aplicaciones de usuario, las que has instalado tú. Los mensajes SMS del teléfono los puedes copiar, el historial de llamadas hechas y recibidas, fondos de pantalla. Bueno, en este caso el fondo de pantalla es el que venía con el teléfono, pero también lo puedes copiar igualmente. También las contraseñas de las redes Wi-Fi a las que se haya conectado el teléfono. Prácticamente puedes hacer una copia de todo. Necesitamos una sola aplicación que se llama Swift Backup. La primera vez te pedirá que ingreses con tu cuenta de Google o también puedes usarla sin iniciar sesión. Lo primero de todo, yo la pondría al español para que se entienda bien. Esta aplicación, para algunos tipos de copias necesitaremos permisos root o no, depende de lo que vayamos a copiar. Por ejemplo, copiar los mensajes SMS lo podemos copiar sin permisos root. Siempre nos preguntará si queremos hacer la copia en el teléfono o en una nube que tengamos, por ejemplo, la nube de Google. Pero esa opción es de pago, así que iré a las opciones gratuitas. Las copias de mensajes SMS, copias de las llamadas realizadas y los fondos de pantalla no necesitan tener permisos root. Cuando hayamos creado una copia, desde aquí podremos restaurarla de nuevo. Si queremos hacer una copia de las contraseñas Wi-Fi, en ese caso sí debemos tener permisos root. Y aquí en Magisk le voy a conceder root, que se lo tenía quitado para mostrar qué se puede hacer sin root. Como veis, ahora sí que puedo copiar las contraseñas Wi-Fi, que bueno, realmente solo me he conectado a dos redes Wi-Fi. Todas las copias se almacenan por defecto en el almacenamiento interno, pero este Samsung A12 tiene una tarjeta microSD, así que desde las opciones de la aplicación puedo configurar para que, por ejemplo, las copias vayan a la microSD. Aquí le decimos, por ejemplo, que quiero pasar las copias que tengo en el almacenamiento interno a la microSD. Y así tengo las copias en un mismo sitio dentro de la memoria SD. Si quieres hacer copias de las aplicaciones y no tienes permisos root, no podrás hacer una copia completa con tus datos y configuraciones. Por ejemplo, yo tengo aquí esta aplicación de notas que tengo la nota esta de prueba. Bueno, pues si hago una copia, como tengo permisos root, me aparecerá la opción datos. Si no tengo root, solo puedo copiar el APK, lo que es la aplicación tal y como la descargas de Play Store. Y para ahorrar espacio puedes hacer copias de solo datos y descargar la aplicación desde Play Store y restaurar solo los datos una vez que ya la has instalado. En este caso desinstalo la aplicación de notas y en Swift Backup me aparece así difuminada, así que le doy a restaurarla con la copia de los datos y vuelvo a tener la aplicación instalada tal y como la eliminé. Si quieres pasar aplicaciones de un teléfono a otro porque te has comprado un nuevo teléfono, puedes por ejemplo usar una misma cuenta de WhatsApp en los dos teléfonos. Simplemente conectas un pendrive al teléfono usando un conector OTG y configuras Swift Backup para que el pendrive sea la memoria por defecto. Hacemos la copia y en este caso no copiaré la carpeta media porque hay muchas fotos y vídeos y no es necesario para la explicación. Esperamos a que termine de hacer la copia y pasamos el pendrive al otro teléfono. Vuelvo a configurar el pendrive como memoria predeterminada en este teléfono y restauro la copia de WhatsApp. En este caso es WhatsApp Business, pero vamos, vale igual si es WhatsApp normal o cualquier otra aplicación. Y listo, ya tienes la misma cuenta de WhatsApp en los dos teléfonos. El inconveniente es que los servidores de WhatsApp enviarán a un solo dispositivo los mensajes. ¿A cuál de los dos? Al que tengas abierto en ese momento. Si está abierto el teléfono A, por ejemplo, pues sería el teléfono A, si no el B. Si están los dos abiertos, pues llegaría a uno de ellos aleatoriamente.
Lo importante que quiero mostrar con esta demostración es que podemos pasar copias completas de las aplicaciones de un teléfono a otro. Para las aplicaciones de sistema simplemente marcamos esta opción y tendríamos acceso a las aplicaciones preinstaladas en el teléfono. Pero cuidado, porque pasar aplicaciones de sistema de un teléfono a otro distinto puede provocar fallos. Las aplicaciones de sistema suelen estar optimizadas para un determinado teléfono, por lo que las copias que hagas son para el caso que quieras restaurarlas en el mismo teléfono. Bueno, pues espero que haya servido esta aplicación, que se actualiza con frecuencia y funciona en todas las versiones de Android. Nos vemos en el próximo vídeo.